buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. Hace cuestión de unos días me encontré una nota en la cual arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología, aquí en México, encontraron en el estado de Puebla, en la región de Tehuacán, un santuario dedicado al dios de la muerte azteca, Micantlecutli, discúlpenme la pronunciación, mi náhuatl no es muy bueno que digamos. Eh, lo que me llama la atención es que, bueno, la estatua, al final del video van a ver las imágenes y en el blog las he puesto. Eh, Está muy bien conservada la estatua. Me llama mucho la atención que no tiene nada que ver con las otras imágenes que yo he visto de este mismo dios de la muerte o diosa. Ya estoy yo en un dilema porque cuando estaba haciendo la investigación sobre este video y cada vez que hago alguna investigación sobre dioses aztecas, a veces lo encuentro como una deidad femenina y otras veces lo encuentro como una deidad masculina. Eh, Cabe mencionar que en los aztecas no existía eso de dualidad sexual como existe en Japón entre los dioses o en otras religiones, no. En los aztecas o era una diosa o era un dios, pero no existía ese cambio de sexo, no. Me llama mucho la atención porque esto una vez más es la afirmación de la obsesión que tenía el pueblo azteca por la muerte. Toda su religión de hecho estaba basada en la muerte y en la destrucción. Si analizamos, mucha gente me lo ha refutado, me lo ha dicho, oye, no, es que los aztecas eran una civilización muy avanzada. Bueno, tenían avances que habían obtenido de otras culturas, como los toltecas, que tuvieron mucho conocimiento, o de lo que poquito que quedaba de los mayas. Pero realmente ellos como pueblo, digo, eran si eran una nación muy poderosa, pues tenían subyugados a sus vecinos alrededor, tlaxcaltecas, chichimecas, huicholes, etcétera. A todos los tenían dominados, y cada determinado tiempo les pedían una cuota de esclavos para sacrificarlos y comérselos. Los aztecas eran caníbales. De hecho, el pozole que nosotros conocemos, que es un platillo muy popular en México, bueno, pues originalmente era hecho por carne humana, era lo que hacían los aztecas. Eh, Siempre se ha tratado de ver que acá todo México como si hubieran sido el origen de México los aztecas. Bueno, pues no. Realmente el México prehispánico está compuesto por muchas etnias y una de ellas eran los aztecas, que por cierto tienen un origen muy, muy extraño. Ellos afirman en sus códices que ellos vendrían de una lejana tierra al norte llamada Aztlán. Algunos lo ubican ya dentro del territorio de los Estados Unidos, en territorios que alguna vez fueron de México y que después de la guerra con Estados Unidos se perdieron. Otros lo ubican más hacia el estado de Sonora y Chihuahua y otros en el estado de Nayarit. Lo curioso es que si en el primer caso que hubieran estado muy adentro de lo que ahora es territorio norteamericano, toda esa zona estaba poblada por diferentes tribus americanas o tribus de Norteamérica, las cuales, bueno, pues tenían conocimiento de todas las tribus que ya existían y además comerciaban entre ellas, a veces guerreaban, pero muchos tenían mucho trato entre ellas. Y está hablando de los pueblos comanches, de los pueblos kiowas, de los pueblos apaches, y en ningún momento tienen registro ellos de una gran ciudad o alguna civilización llamada Aztlán. Ninguna tribu de América del Norte, de los Estados Unidos, habla de Aztlán. Ninguna. Ni siquiera hablan de algo que se presume que sería El Dorado, pero no hablan de Aztlán. Y El Dorado y Aztlán no es lo mismo, no es la misma ciudad. De acuerdo a los códices aztecas, ahí pudiera haber una confusión en la traducción al castellano, porque Aztlán pudiera ser una isla o bien pudiera ser una península. Y eso nos lleva a que pudieran haber venido ya sea de Isla Tiburón o bien de Baja California Sur, bueno, de lo que es la península de Baja California.
La realidad es que el exacto origen de los aztecas es desconocido. Sabemos que caminaron muchos kilómetros portando a su ídolo Huitzilopochtli, el cual les había indicado que donde estuviera un águila devorando una serpiente parada en un nopal, ahí establecieran su ciudad. Y casualmente eso fue en el Valle de Anáhuac, y eran las partes más pantanosas. Es por eso que la ciudad de Tenochtitlan fue construida realmente sobre el agua. Y actualmente es por eso que la ciudad se está hundiendo. Hay construcciones que se están hundiendo porque pues debajo está todavía los sedimentos de lo que fue en su momento el gran lago de Texcoco. En sí el imperio azteca fue un imperio muy poderoso, pero también fue muy sanguinario. Sabemos muy bien de las guerras floridas, como les digo, que eran básicamente para capturar prisioneros, ofrecerlos en sacrificio y después se los comían. Sabemos que era una sociedad clasista. Existía el topil, que era la parte más del sirviente, por llamarlo de algún modo. Luego estarían los esclavos, luego estarían los pequeños comerciantes, agricultores, y luego estarían ya los guerreros, los caballeros águila, los caballeros tigre, que eran una élite de guerreros muy poderosa, que incluso todavía hay quien se pregunta cómo es posible que 50,000 guerreros águila o caballeros águila no hayan podido detener la invasión de Hernán Cortés. Bueno, pues que no eran soldados que estuvieran preparados para matar, sino más bien para tomar prisioneros. Sus armas, sus tácticas de guerra eran la de tomar prisioneros, no la de matar. ¿Por qué? Porque tomar prisioneros les permitía a ellos efectuar sacrificios y por ello posteriormente comerse a los sacrificados. Eh, hay muchas, lo que pasa es que a través de la educación pública que se ha dado en México, bueno, pues hay mucha falsedad en cuanto a estas tribus que ahora, bueno, no tribus, no quiero decir civilizaciones, que ahora en el estudio de ya de otras, bajo otras ópticas se han hecho descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, hay un estudio del Smithsonian que habla que no hubo una civilización tan sangrienta en todo el mundo como la de los aztecas, que era un pueblo que vivía exclusivamente para la guerra. E incluso llegaron a compararla como el más belicoso que el mismo Estados Unidos. Y sí, realmente los aztecas estaban en guerra con todo el mundo. Y luego se extrañaron que todos sus vecinos se unieran con los españoles a la hora de la conquista. El pueblo azteca también tenía una fascinación por, no quiero decir lo oculto, pero sí por la muerte. Casi todas sus deidades están relacionadas de un modo o en otro con la muerte, el inframundo. Hace poco se encontró en Teotihuacán un pasadizo que le llamaban el inframundo de Teotihuacán, un descubrimiento arqueológico bastante interesante, hecho aparentemente por los aztecas, ya que los teotihuacanos, como bien sabemos, pues cuando se fundó Tenochtitlan ya ellos ya no estaban, ya estaban las pirámides abandonadas. Lo poco que sabemos de los teotihuacanos fue por los toltecas, que a su vez heredaron un conocimiento de ellos, de los teotihuacanos, muchos siglos atrás, y ellos le pasaron esa información a los aztecas, pero realmente de los teotihuacanos no sabemos nada. No sabemos de la desaparición de los mayas, realmente los que quedan mayas ahorita son unas cuantas tribus, pero no son el grupo central de ellos. Los mayas desaparecieron. Los aztecas no, el pueblo azteca no desapareció. El pueblo azteca fue asimilado durante la conquista y la colonia. ¿Cómo asimilado? Bueno, pues durante el mestizaje se mezcló con los españoles, se mezclaron con otras etnias, y bueno, gran parte del pueblo mexicano viene de ese mestizaje que se dio entre todos esos grupos étnicos. Y el pueblo azteca pues prácticamente no desapareció, quedan algunas personas que son aztecas, que son mexicas, pero son no en la mayoría de este país. Algunos pueblos han mantenido más digamos, su pureza étnica, por ejemplo los rarámuris o estos otros, que están en huicholes, algunos pueblos mixtecos todavía en Oaxaca. Muchas etnias alrededor han conservado su identidad cultural y siguen conservando sus tradiciones.
aunque la mayoría entre ellas hablan náhuatl y otomí. El náhuatl era la lengua del imperio azteca y bueno, pues esa fue la que casi todas las etnias hablaban, porque era la que tenían que hablar, ahora sí, como se dice en México, de a fuerzas, ¿no? El culto a la muerte en los aztecas me recuerda también a el culto a la Santa Muerte, que como algunos dicen que tiene que ver mucho con el vudú, no. La Santa Muerte que se venera en México, que algunas personas veneran, no es más que ¿cómo les diré? Una actualización de lo que es el culto a la muerte de los aztecas. Pero esa misma deidad, de acuerdo a algunos estudiosos, vendría a ser la diosa Kali de la India, la diosa Ishtar, vendría siendo también Micantecutli, sería la misma deidad. Y ahí es cuando entra la suposición o el estudio que el mismo dios al cual adoraban los aztecas, que el dios Huitzilopochtli, sería en algunos casos el mismo dios que guió a los hebreos en el Antiguo Testamento. Esa es una teoría que cada vez está creciendo más y bueno, es una hipótesis que está abierta. De hecho, alguna vez yo leí por ahí que los aztecas pudieran ser alguna tribu perdida de Israel. Yo no lo creo. Genéticamente no tienen nada que ver con los indios de América del Norte y tampoco con los mayas ni con los demás etnias que estaban ya en el Valle de México. Son un pueblo que viene de una tierra desconocida. Algunos presumen que pudiera ser Atlántida. Otros piensan que tal vez vendrían de Mu o de Lemuria, pero siguen siendo un misterio el origen de los aztecas y por qué su obsesión por la guerra y la muerte. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Te invito a que te suscribas al canal, te invito a que me agregues en redes sociales, en Twitter, en Facebook, sígueme. Comparte este canal con tus amigos y platícalo. Y no me queda decirles más que ahora en su mente. Hasta la próxima. Muchas gracias.